Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera edición de la webinar organizada por la MadCap, que como sabéis es un ambicioso proyecto de fútbol base que a realizar aquí en Madrid, a convertirse en no muchos años en una referencia en el mayor torneo internacional de fútbol base en categorías masculina y femenina. Iba a realizarse el 22 de junio, pero lógicamente en las circunstancias que todos sabéis que hemos pasado, pues ha sido imposible y tendrá que aplazarse al año que viene en unas fechas que indicará la organización, el Club Atlético de Madrid, cuya academia es el colaborador oficial y gran pilar de este importante proyecto. Hoy vamos a hablar de fútbol, pero no de fútbol profesional que ya ha arrancado, sino de fútbol base, de cómo y cuándo va a poder volver el fútbol base que a tantos nos importa, a tantas familias, a tantos clubes en toda España que tienen equipos aficionados que cada fin de semana llenan o llenaban, mejor dicho, miles de campos de fútbol en toda España. Bueno, pues eso es precisamente lo que vamos a hablar y para ello hemos juntado a un grupo de ponentes muy importante que nos van a aclarar y nos van a intentar solucionar algunas dudas, teniendo en cuenta que ahora mismo hay algunas cuestiones que no pueden tener certezas, pero vamos a intentar, desde luego, desde aquí aclarar muchas de estas dudas. Comenzamos saludando en primer lugar a María Teresa Kiribi Kiri, directora adjunta de la Academia y Expansión Internacional de Atlético de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias. Están con nosotros también Antonio Zapatero, que es viceconsejero de Salud Pública y COVID-19 de la Comunidad de Madrid, alguien que se ha hecho muy conocido porque fue el director de esa gesta del hospital de campaña de IFEMA que se puso en pie y que ahora precisamente está comenzando a desmontarse de manera provisional. Antonio, gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros, Julio. Un placer estar aquí. Venga, seguimos más adelante. Paco Díez, presidente de la Real Federación Española de Fútbol de Madrid, que mucho tiene que contarnos sobre las incógnitas que vamos a intentar desvelar hoy aquí. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con todos vosotros. Un saludo. Bueno, pues seguimos con este recorrido. David Jiménez, que es presidente de Proliga, que es la patronal de fútbol no profesional que agrupa a los clubes de Segunda B, Tercera División y juveniles de División de Honor y Liga Nacional. David, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, un placer acompañaros. Venga. Y vamos a finalizar con Miguel Ángel Benzal, que es el CEO de MadCap, ese proyecto de deporte, educación y valores, que está también con nosotros. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Bueno, pues un placer y bueno, lo primero, Miguel Ángel, el último en presentar, pero el primero que va a poner los pilares de lo que es la MadCap, de qué transmite, qué pretende transmitir, volver con ilusión, entendemos seguro el año 2021, si las cosas van bien, que seguro que van a ir bien. Miguel Ángel, cuando quieras, esperamos que nos avances un poco pues las inquietudes de esta competición que con tanta ilusión has creado. Perfecto. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Julio, por conducir y moderar este acto y, por supuesto, como has dicho, a todos los fantásticos ponentes que hoy nos acompañan. Igualmente, pues quiero agradecer a todos los clubs que asisten en este webinar y a tanta gente que se ha inscrito. Quiero decir que se han inscrito más de 250 personas, no solamente de clubs de Madrid, sino también del resto de España, de todas las comunidades, pero también clubs y muchas personas interesadas también de América Latina y de Estados Unidos, como Miami, así como personas de Europa, que representan a clubs de Francia y Alemania, con lo cual es un webinar muy internacional. Tanto presidentes de clubs como directores deportivos, como coordinadores, entrenadores, directores de escuelas de fútbol, periodistas y muchos interesados, como digo, de países como Argentina, como Chile, como México, como Perú, como Venezuela, como Estados Unidos, ¿no? Con lo cual nos llena de satisfacción inaugurar este primer webinar de MadCap con este elenco de ponentes, con este gran moderador y con tantos asistentes de tantos países. Como bien has dicho y como muchos sabréis, MadCap es un proyecto deportivo para realizar en España, en Madrid, y siguiendo la trayectoria de otros grandes torneos que hay en España, como la Oviedo Cup o la Donosti Cup, y también otros torneos que hay en Madrid, pues es un proyecto deportivo para realizar en España, en Madrid, que es una de las capitales del fútbol mundial, o yo diría la capital del fútbol mundial, el que está llamado a ser el mayor torneo internacional de fútbol base del mundo, tanto masculino y femenino. En la actualidad
los grandes torneos se realizan en el norte de Europa y bueno, pues lo que nos preguntamos en la organización es cómo España y cómo Madrid no tenía este gran torneo internacional que queremos poner en marcha. Como decías, pues dentro de una semana pues iba a tener la inauguración de la MadCap 2020. No ha sido posible por toda esta horrible pandemia que a todos nos ha afectado y efectivamente pues la organización del Atlético de Madrid ya nos ha comunicado que la última semana de junio, concretamente el 21 de junio, posiblemente hagamos la inauguración en el año 2021 de este gran proyecto. Pero la diferencia no es solamente que sea o que pretenda ser el mayor torneo internacional de fútbol base del mundo, sino que es un gran proyecto igualmente educativo y formativo, de formación y educación en valores. De verdad, que inauguramos hoy con este fantástico webinar. Queremos incidir muchísimo en el aspecto educativo, en el aspecto formativo. Haremos una campaña en favor del respeto a los árbitros. Ya lo dijimos cuando hicimos la inauguración o la presentación del torneo en el auditorio del Wanda. El respeto a los árbitros es una figura fundamental para que exista una competición, para que exista un partido de fútbol. Y durante el torneo pues haremos acciones que son muy sencillas de realizar, como por ejemplo el pasillo al árbitro. Y otro tipo de acciones que redunden en el compañerismo y en la unidad de los equipos traídos de otros deportes fantásticos como el rugby y concretamente pues una acción de tercer tiempo después de los partidos que hagamos en el torneo. Pero bueno, además del fútbol, lo que más nos importa ahora mismo son los valores en el deporte y ahora mismo la importancia de una vuelta segura del fútbol, como decías, del fútbol base y del fútbol no profesional para todos. Entendemos que MadCap es un grandísimo proyecto para España y para Madrid y que ahora con esta pandemia pues cobra más importancia, con lo cual vamos a poner nuestro granito de arena para colaborar en la recuperación de toda la ilusión de nuestro deporte y de nuestra economía. Es un proyecto que, como decías, pues cuenta con toda la colaboración de la Academia del Atlético de Madrid, a la que esperamos no defraudar. Igualmente es un proyecto muy apoyado institucionalmente por la Comunidad de Madrid, por el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá, la Universidad y la Fundación de Alcalá, la Organización Mundial del Turismo, Proliga, CIMUART, la FAD y OCLO como partner tecnológico. O sea que casi nada, ¿no? Tenemos a los mejores apoyando este proyecto. Y como bien decías, pues es un lujo para todos nosotros contar con Kiri, de la Academia del Atlético de Madrid, que realiza un impresionante trabajo tanto en España como a nivel internacional con la expansión de la Academia, con Paco Díez, que representa a todos los clubes de Madrid y nos consta que están todos ávidos de hacerle preguntas, y de Proliga, de su presidente, la patronal del fútbol no profesional, que agrupa centenares de equipos y de clubes, y por supuesto, como has dicho, de Antonio Zapatero, una eminencia médica con una enorme experiencia y pues, unos cargos de enorme responsabilidad, como has indicado en el Hospital IFEMA de Madrid y otros muchos, y que ahora ocupa un cargo de enorme responsabilidad en la sanidad de la Comunidad de Madrid. Y seguro que estamos todos muy interesados en escucharle. Además, Antonio es un gran tenista, como nuestro moderador Julio, con lo cual estamos en muy buenas manos. Y nada, sin más, pues, con ellos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Lo primero, una pequeña rectificación. Me dicen que he dicho que Paco Díez es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Si lo he dicho, rectifico. Es el presidente de la Federación de Fútbol de Madrid. Paco, disculpas. Y como decía Miguel Ángel, estamos deseando escuchar a Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de Salud Pública, y una persona que desde luego se ha hecho muy conocida a raíz de algunos le conocíamos de hace muchos años, sabíamos lógicamente de su faceta de médico, pero le conocíamos fundamentalmente como deportista, como tenista y como compañero de muchas aventuras. Y hoy lo primero que queremos es, como decíamos antes, darle las gracias, pero también, Antonio, que nos cuentes un poco la situación en la que estáis ahora. Comentábamos antes que parece que el Hospital de IFEMA está recogiendo y que estáis prácticamente cocinando esa nueva normalidad de la que hablamos y que también va a afectar al deporte. Antonio, cuando quieras, comienza un poco con tu exposición y te iremos haciendo algunas preguntas. Nada, gracias Julio, gracias Miguel Ángel por la introducción. A ver, sí, hoy ha sido un día un poco así de sentimientos encontrados porque hemos ido a IFEMA esta mañana
se ha empezado a desmontar IFEMA como si fuese casi una obra, vamos, una reliquia, porque se están desmontando por zonas y por fases y se van agrupando lo que se va retirando con se enumera para dejarlo todo preparado por si acaso hiciera falta, que yo espero que no haga falta, volver a montar IFEMA. Y hemos estado ahí esta mañana un rato viéndolo y la verdad es que, bueno, nos recordaba, fueron 6 semanas, la verdad es que IFEMA fue la historia de 6 semanas. 6 semanas cuando nuestra ciudad estaba en una situación tremenda. Yo recuerdo cuando IFEMA se abre, que fue el 21 de marzo, en Madrid había duplicado el número de camas hospitalarias, había un mando único de la sanidad madrileña, se habían juntado los recursos de la sanidad pública y de la privada, se habían pasado de 12.000 camas a 24.000 camas y a pesar de ello quedaban todos los días de media, más o menos en urgencias, unos 2.500 pacientes, 2.500 todos los días, pendientes de tener una cama para ingresar. Es decir, aquello fue una circunstancia tremenda. Motivó la apertura de IFEMA. En IFEMA, en muy pocos días, ese mismo día 21 de marzo, que fue sábado, ya recibimos los primeros 28 pacientes. Y ahí hasta llegar casi a 4.000. Recibimos 3.812 pacientes en poco más de 5 semanas y yo creo que aquello fue el resultado de la ilusión de muchísima gente, sanitarios y no sanitarios, personal civil y militar, que ahí todo el mundo hacía su trabajo de una forma coordinada, no nos conocíamos mucho los que estábamos allí, pero aquello fue, yo creo, como una situación en la que se pensaba que se podía hacer todavía algo más de lo que estaba haciéndose en Madrid, que ya era mucho en todos los hospitales por la pelea contra el virus. Y bueno, ahí estuvimos 6 semanas y se pudo cerrar el día 1 de mayo después de haber cumplido, yo creo, fundamentalmente el objetivo, ¿no? Haber pasado por ahí 4.000 pacientes casi. Ha pasado poco más de un mes y medio, la situación en Madrid ha mejorado de forma muy notable, resultado fundamentalmente del confinamiento que hemos pasado. Ahora mismo en Madrid aparecen muy pocos casos nuevos, están perfectamente controlados, los principales focos son presencia de ancianos, pero incluso estos, los ancianos, más que presentarse casos nuevos, lo que está ocurriendo son pacientes ya diagnosticados de coronavirus que ingresan a los hospitales por otro motivo, no relacionado con el coronavirus. Y hay muy pocos casos en el ámbito de atención primaria y están siendo seguidos por sus médicos. Y además en una situación en la que probablemente también como descongestión del sistema sanitario, los casos que se presentan ahora en Madrid no presentan la gravedad que tenían en las semanas tremendas de marzo y abril. La situación estará muy controlada y como consecuencia de todo ello, estamos ahora trabajando en lo que se llama el paso a la nueva normalidad, lo que se llama la nueva normalidad. Esta va a tener lugar a partir de las 0 horas del domingo. Es decir, que este domingo a partir de las 0 horas Madrid pasa a la nueva normalidad. Y esa nueva normalidad conlleva que hay que hacer una regulación de prácticamente todas las actividades de la vida diaria de los ciudadanos, que influyen todas las categorías económicas, sociales, museos, restaurantes, económicas, pabellones multiusos. Prácticamente hay que regular todo de una forma razonable para intentar, a la vez que la gente va recuperando su vida previa normal, intentar que no haya aparición de más casos o que si van apareciendo, que es posible que vayan apareciendo algunos, sean perfectamente controlables por el sistema sanitario, ¿no? Ayer mismo aquí en este despacho estuvimos hablando con Roberto, el viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, y nos parecía, evidentemente es más competencia de su consejería, que una nueva normalidad debe conllevar la realización de práctica deportiva. Yo creo que ellos han hecho un excelente trabajo con las federaciones de Madrid y Roberto Núñez nos contaba que tienen ya muy avanzados cómo va a ser esta nueva normalidad. Quitando deportes que se consideran de contacto, y fundamentalmente pues están los lucha, judo, boxeo, etcétera, que entrarán en una fase más avanzada. Se está trabajando ya para empezar a hacer el desarrollo de deportivas, o vamos, de actividades deportivas en el resto de los deportes que no conllevan este aspecto de contacto, ¿no? Que parece prudente en este momento en el que estamos todavía ir por completo. Y en ese sentido, lo que nos trae aquí hoy, el fútbol no está como tal considerado deporte de contacto, aunque hay contactos puntuales entre los jugadores de los equipos, pero no es un deporte en el que el contacto sea un contacto en el sentido estrecho de estar ahí
uno enfrente del otro mucho tiempo, o estar agarrados o haciendo otro tipo de relación. Y en ese sentido yo creo que poco a poco, a lo largo de las próximas semanas, se va a ir normalizando esta situación y todos, vamos, algunos hemos empezado antes, en el caso del tenis, que es el deporte que comentaba Julio, ya hemos empezado unas semanas y yo creo que poco a poco se va a ir normalizando la vida de los ciudadanos de Madrid, ¿no? Y ese es un poco el planteamiento que tenemos ahora. De hecho, esta tarde mismo tenemos reunión con el consejero para revisar toda esa orden que es tremendamente compleja y que se llevará a un consejo de gobierno extraordinario que hay mañana viernes y será publicado en el BOCAN en la mañana del sábado. Entiendo. Vale, Antonio, yo te quería hacer alguna pregunta porque, bueno, son muchas preguntas las que nos llegan de padres, de clubes, de cuestiones que entiendo que muchas de ellas, pues ahora mismo no se pueden contestar, ¿no? Pero, por ejemplo, de una manera genérica, ¿cuál es la capacidad de contagio de los menores, de los niños del fútbol base? ¿Es menor? La capacidad de afectación de la enfermedad parece que en cuanto a su salud es menor, es decir, que ellos la padecen de una manera mucho menos severa que otras personas. Su capacidad de contagio también entendemos que debe ser alta y, por otro lado, ¿habría que hacer pruebas a los niños antes de comenzar los entrenamientos, la competición? ¿Tú qué crees? A ver, los niños y jóvenes disponemos del estudio de seroprevalencia que ha hecho el Ministerio de Sanidad. Ha hecho un muestreo con unas 90.000 personas. Y los niños en nuestro país, sabéis que el porcentaje medio de presencia de haber pasado la infección, sobre todo anticuerpos del tipo IgG, está en torno al 5%. En Madrid, comunidad, estamos casi el doble, 11,4. Es verdad que Madrid fue una de las comunidades más castigadas que hubo. Y cuando se estratifica por edad, los jóvenes en este estudio han pasado con muy poca frecuencia la infección. También es cierto que en el momento que estamos actualmente de la enfermedad, es posible que si la infección ha sido poco sintomática o la has pasado con pocos síntomas, a lo mejor incluso la presencia de anticuerpos que has hecho del tipo IgG puede ir disminuyendo con el tiempo. Ten en cuenta que el confinamiento se produce a mitad de marzo, por tanto, niños o pacientes que hayan pasado el coronavirus preconfinamiento llevan casi 3 meses de evolución de enfermedad y tampoco se sabe hoy por hoy cuánto dura esta inmunidad a estos anticuerpos. Pero vamos, el estrato de niños o jóvenes que han pasado la infección por el estudio del Ministerio es francamente bajo. Lo que también sabemos que desde el punto de vista clínico, niños y adolescentes o jóvenes pasan la enfermedad en la inmensa mayoría de los casos con muy pocos síntomas, la mayor parte prácticamente asintomáticos y con escasa o muy poca repercusión en su evolución después de pasar la infección. En ese sentido es un estrato que está muy protegido, hay distintos razonamientos que tratan de explicarlo, porque es verdad que si en Madrid el número de afectados está por encima de los 70.000, yo me reuní la semana pasada con los pediatras de Madrid y en Madrid creo que ha habido como 400 niños afectados únicamente por coronavirus. Por suerte, esta enfermedad no ha afectado a los niños, lo que hubiera complicado todavía más la situación de la infección. Entonces, lo que estamos insistiendo, y esas son medidas que hay que tener en cuenta para todo, evidentemente la vuelta a la normalidad conlleva una normalidad distinta a la que teníamos hasta hace 3 meses. Es importante las medidas higiénicas, eso es muy importante, es decir, que nos acostumbremos a aspectos de higiene, fundamentalmente las manos, no tocarse la cara durante el ejercicio, vamos, y después, porque de forma no nos damos cuenta, pero el virus no solamente entra por vía respiratoria, sino que también puede entrar por la conjuntiva, por los ojos. Pues aspectos de esos educativos. Mientras no se compite, es importante mantener la distancia de seguridad del 1,5 metros. Lo que decías tú de hacer pruebas. A ver, no hay evidencia y la OMS no recomienda realizar pruebas a pacientes asintomáticos simplemente por el hecho de testar. Es decir, si algún niño tiene algún síntoma de fiebre, lo suyo es que el niño permanezca en casa, lo consulte con su pediatra y que se proceda en función de la evolución de los síntomas, si merece o no merece la pena hacerle alguna prueba diagnóstica, fundamentalmente la PCR. Pero insisto, por suerte, el estrato de población joven, hasta los 15 o 20 años, no ha sido muy castigado por la infección. Sabemos que la pasan en la inmensa mayoría sin grandes problemas de salud, un porcentaje de ellos muy alto, prácticamente asintomáticos, y que en esta vuelta a la normalidad hay aspectos de higiene que a lo mejor conviene recordar,
y luego también aspectos, por ejemplo, pues eso, de no acumularse, sabemos que las acumulaciones son malas, el tema de cómo son aspectos que probablemente por su juventud no tienen a lo mejor con demasiada importancia, pero que ese sentido de que no estén demasiado juntos previo al partido son aspectos importantes. Claro, que estaba pensando, Antonio, que si como ya se ha iniciado el fútbol, no solamente en España, sino anteriormente en Alemania con la Bundesliga, y puede ser un laboratorio distinto porque los medios económicos son diferentes a los del fútbol base, pero, por ejemplo, lo que tú decías, a lo mejor que el entrenador y los jugadores que estén en el banquillo estén separados, eso no es algo que sea complicado, que a lo mejor los familiares no puedan asistir en principio, salvo que los niños sean muy pequeños, a los entrenamientos, a los partidos, y que los jugadores pues mantengan las mismas normas que mantienen los adultos, que no se den la mano, en fin. ¿Eso podría ser una base suficiente para el fútbol base, valga la redundancia, una forma de empezar a trabajar, un camino por el que empezar a andar? Bueno, yo creo que el fútbol alemán, que nos llevan ya como 6 jornadas, nos ha dado un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas y yo creo que hasta la fecha no ha habido así grandes problemas. Entonces, ahí se planteaban cosas que incluso afectan antes del partido, que también son importantes, es la llegada al campo, que no hay aglomeraciones, es decir, no va a pasar en el fútbol base, pero sí que se han visto ejemplos que no son nada recomendables, como que haya aglomeraciones de aficionados en los alrededores del campo, eso son cosas a evitar. El aspecto de las familias, mientras las familias, aunque es al aire libre, si el recinto entiendo es al aire libre, mantienen la distancia de seguridad, tampoco habría mucho problema que puedan acompañar a los padres a los entrenamientos, es decir, que una distancia de 1,5 metros al aire libre, de momento es una distancia de seguridad y es lo que recomiendan todas las agencias internacionales en relación con esta enfermedad. Por lo tanto, tampoco ni siquiera eso debe ser un problema, el tema de que puedan ser acompañados a los entrenamientos. Lo que sí yo creo que entrenador y equipo técnico van a hacer una doble labor, no solamente la puramente técnica del fútbol, sino también una labor educativa. Y en esas edades de la vida hay que recordar y que ser insistente para evitar que los jóvenes o los niños tengan tendencia a eso, pues a abrazos, a estar juntos, de que eso son cosas, a darse la mano, todas son cosas que probablemente hay que evitar, la celebración de los goles, etcétera. Pero yo creo que si seguimos el ejemplo del fútbol alemán, y evidentemente no tiene sentido reproducir cosas que están haciendo ellos en el sentido de hacerse pruebas, eso yo creo que es una exageración, no tiene aplicación en el fútbol base. Con el resto de medidas de distanciamiento y evitar contactos innecesarios y abrazos y darse la mano, etcétera, etcétera, yo creo que con eso ya se tiene mucho ganado. Y la familia, insisto, en el recinto aire libre, con una separación de 1,5 metros puede acompañar perfectamente a los futbolistas sin ningún problema. Vale, pues Antonio, queremos agradecerte mucho el tiempo. Sé que estáis en la Consejería de Sanidad en general trabajando un montón de horas y velando por la salud de todos, y estáis diseñando ahora mismo esa nueva normalidad, cómo se va a producir, y que textualmente has dicho que es una nueva normalidad que va a suponer una regulación de la vida diaria de los ciudadanos casi total, algo a lo que tenemos que entrenarnos todos, me imagino, desde este momento. Y bueno, pues agradecerte, como digo, ese tiempo que nos has dedicado, y que vaya todo muy bien. Nos veremos en la pista no dentro de mucho, Antonio. Espero, Julio, espero. Sí. Bueno, pues nada, gracias a todos. Me retiro porque a las 6 nos ha convocado el consejero para revisar todos estos temas. Gracias a todos y a vuestro pedido. Desde luego, no solamente como viceconsejero ahora del plan COVID, sino como deportista, creo que el deporte tiene que entrar en nuestras vidas en esta nueva normalidad, con cautela, poco a poco, pero seguro que es una cosa que va a venir muy bien a todos los ciudadanos y, por supuesto, a los jóvenes. Gracias a todos. Pues, Antonio, muchísimas gracias. Y bueno, pues yo rescataría dos titulares. El que he dicho al principio, de que la nueva normalidad va a suponer o puede suponer la regulación de la vida diaria casi total de los ciudadanos, o sea, que estemos acostumbrados a que, bueno, pues tendremos que hacer cosas diariamente. Y también yo apuntaría eso que he comentado, de la doble labor de los cuerpos técnicos y probablemente, ¿por qué no?, de las directivas o de los miembros de las asociaciones de clubes más modestos, los jugadores a esa nueva normalidad que bueno, pues que esperemos que arranque enseguida. Bueno, vamos a seguir con más cuestiones, con más ponentes, y ahora nos toca a Paco Díez, presidente de la Federación de Fútbol
de Madrid, representante del fútbol base, porque desde luego todos los clubes de Madrid, como decíamos al principio, son muchos que tienen equipos en competiciones de categorías inferiores o incluso de categorías que no son alevines o juveniles, sino que son también de otras edades, pero que son también fútbol base en definitiva. Y bueno, pues para que nos expongas, Paco, un poco tu posición. Has escuchado a Antonio, ¿cómo lo ves? Háblanos de la problemática que os llega a vosotros como federativos en la Federación de Fútbol de Madrid y lógicamente también de otros clubes de fuera, que seguro que tenéis constancia de ellos. Paco, cuando quieras, escuchamos tus palabras. Bueno, antes de nada, lo primero agradecer a la organización Almohada Scout la oportunidad de participar en este interesante debate. Además es un debate que incide mucho en los problemas generales del fútbol. Y en particular en lo que más nos preocupa, que es el fútbol de formación o el fútbol de base. También quiero desde aquí transmitir mi emocionado abrazo a todos los que han perdido gente en este periodo de pandemia y, lógicamente, transmitir un abrazo muy más efusivo a esos familiares y amigos. En esta charla vamos a tratar muchísimos temas, pero sobre todo el problema que hace hincapié sobre todo es el sanitario. El sanitario, como hemos escuchado al viceconsejero, nos va a plantear una serie de problemas en la vuelta. Nosotros estamos trabajando de la mano con la Consejería de Sanidad y con la Dirección General de Deporte para activar unos protocolos en un regreso que vemos que estamos deseando que sea pronto, porque nosotros eminentemente somos gente de campo más que de despacho. Por eso nuestro trabajo constante con la Comunidad de Madrid y de la mano, y estamos intentando articular un protocolo. Cosa que en este momento, como ha dicho el viceconsejero, es difícil porque está variando constantemente. Nosotros, desde que empezó la pandemia, hemos gestionado multitud de acciones. Es decir, una fue suspender las competiciones el día 14 de marzo, viendo la situación que se venía, y después tomamos una decisión que era dar por finalizado las competiciones previo un informe de la Comunidad de Madrid, y después, sobre todo, seguimos una pauta que fue para mí muy importante, que es la de escuchar a todos los actores del fútbol, como son nuestros clubes. Tuvimos 500 personas o 565 personas, tuvimos 43 videoconferencias en las cuales escuchamos lo que ellos opinaban. Lógicamente, a partir de ahí tomamos la decisión de dar por suspendidas las competiciones y dar la competición respetando los ascensos y sobre todo en este año que hay una situación muy excepcional, que no iba a haber descenso. Muchas veces se puede pensar si es justo o no es justo, pero yo diría que ante una situación que es eminentemente excepcional, medidas excepcionales, y que dentro de lo injusto, esto es lo menos injusto. A partir de ahí, nos ha preocupado muchísimas cosas. Nos ha preocupado no solo la situación sanitaria que estamos padeciendo, también la situación económica y de gestión que vamos a tener que adaptarnos a estos cambios. Para eso nos pusimos a trabajar y lo primero que hicimos fue devolver la devolución de la parte proporcional de entrenamiento y de competición dentro de nuestras instalaciones, Vicálvaro, García La Mata y Cotarruelo. Y eso es un desembolso
muy grande para la federación, la parte proporcional. Igualmente, a continuación, pensamos lo mismo, hemos devuelto la parte proporcional a nuestros clubes, la parte proporcional de la cuota de inscripción de los equipos y de la licencia federativa. Estamos hablando más o menos de unos 320.000 euros que van a volver a las arcas de nuestras entidades. Lógicamente seguimos trabajando. Estamos trabajando en un plan económico que beneficia a nuestros federados para la próxima temporada a través de descuentos, a través de subvenciones, a través de ayudas. Lógicamente, estos no son palabras, estos son hechos. Quiero recordar que somos la única federación territorial de fútbol que lo ha hecho, es decir, que somos pioneros. También estamos reclamando a la mutualidad de futbolistas que nos den la parte proporcional de las cuotas que han pagado nuestros afiliados. Le reclamamos una reducción para la temporada 2021. Nosotros tenemos que trabajar por nuestros afiliados. Y trabajar por nuestros afiliados significa luchar por ellos. ¿Por qué tenemos que luchar? Porque nos han otorgado su confianza y no podemos defraudar a esta gente que nos ha depositado la confianza. Y siempre vuelvo a decir, con hechos, con no palabras, no sacando las cosas en Twitter o en los WhatsApp, sino hay que ser comprometido. Esta Federación de Fútbol de Madrid es pionera en muchas cosas. Es pionera en el cuidado de la salud con el programa Cardiofútbol, que somos únicos. Un predado, un electro. Hemos sido pioneros en escuchar a nuestros afiliados por vías telemáticas. Y seguiremos trabajando en ese contexto. Tendremos que consultar a nuestros asambleístas. Les tendremos que escuchar. Tendremos que debatir. Tenemos que proponer. Y, lógicamente, entre todos, analizar. La sociedad está sufriendo muchos cambios y nos están demandando esos cambios. Se quedan ya desde lejos aquellas presidencias que el presidente decía una cosa, no. Hay que escuchar a nuestros actores, a nuestros afiliados, porque estamos en una época de consenso y de colaboración. Y entre todos tendremos que abordar los problemas que nos vienen a corto plazo, sanitarios y económicos. No quiero dejar en el olvido muchas cosas que tenemos que tener deudas. Tenemos deudas. Y sí, tenemos que cuando volvamos, no nos podemos olvidar fácilmente de todos los fallecidos que hemos tenido alrededor del fútbol. Tendremos que tener un homenaje a ellos. De nuestros héroes, esos que hemos sacado durante muchos días a los balcones y les hemos aplaudido. No podemos echar en saco roto el sacrificio y que gracias a ellos estamos saliendo de esta pandemia. Este reconocimiento tiene que ser sincero, por obligación y por convicción. Y sobre todo, quiero transmitir un gran mensaje. La Real Federación de Fútbol de Madrid no va a dejar a nadie en la estacada. No va a permitir que ningún niño, ninguna niña que tiene pasión por el fútbol, que tiene ilusión, no pueda jugar. Y si sumamos todos, y empujamos todo al deporte, buscaremos el objetivo que tiene el deporte, que es ser solidario, que es ser, vamos a decir, hermanos. Y tenemos que seguir trabajando por los demás. Entre todos vamos a salir adelante. Y a partir de ahí, quiero decir que esta federación está trabajando y seguiremos trabajando por tener las medidas de seguridad sanitarias consensuadas con
Consejería de Sanidad, las medidas deportivas para que sean solidarios los jugadores y las medidas económicas para ayudar, como estamos actuando, a todas las entidades deportivas para que salgan de esta situación. Yo con esto creo que ya me pongo a disposición de todos vosotros si queréis hacerme algún tipo de pregunta. Paco, quería preguntarte, luego resumiré básicamente, bueno, primero del apoyo que habéis realizado desde la Real Federación de Fútbol de Madrid a los clubes desde un punto de vista económico práctico con la devolución de determinados importes que suman algo más de 300.000 euros según nos has contado, y también que sois pioneros, lo habéis sido anteriormente con el cuidado de la salud de los asociados, de todos los federados, desde el momento en el que, como decías, un federado tiene que tener una revisión médica adecuada para poder hacer este deporte. Entendemos que con esto pues será mucho más importante. ¿Sabemos algo de plazos, de posibilidades, de si los formatos de fútbol van a ser igual? Vemos que en algunos deportes está cambiando un poco el sistema de competición. En el caso del fútbol base, ¿manejáis desde la federación algún plazo de vuelta en entrenamientos, competición? Bueno, nosotros estamos estudiando, viendo lo que van a hacer las categorías nacionales, como bien sabe David, en la categoría de tercera división, sobre todo que es una categoría nacional delegada en las federaciones territoriales, y se están hablando más o menos de mediados de octubre. Pero todo esto, como ha dicho Antonio antes, el viceconsejero, está mucho a las expensas de que nos marque las directrices la Consejería de Sanidad, y sobre todo hay que tener en cuenta que los ayuntamientos, muchos campos donde municipales de vía libre, a ver cuándo se puede entrenar, y están hablando de septiembre, mediados de septiembre. Entonces nosotros estamos ahí esperando y deseando poder confirmar, y en breve tiempo yo creo que nuestra consejería nos va a permitir comunicar una avanzadilla. Bueno, pues vamos a esperar, Paco, a ver esas noticias que os llegan. Como siempre decimos, y creo que conviene de vez en cuando repetirlo, lo importante aquí es la salud del deportista. El deporte es muy importante, evidentemente, forma parte de nuestra vida, pero la salud en este caso, desde luego, está absolutamente por encima de todo lo demás. Bueno, vamos a seguir con esta ronda de personalidades que nos acompañan. Ahora nos toca David Jiménez, que es presidente de Proliga, que es la patronal del fútbol no profesional, que nos va a aportar su visión de cómo está también afectando toda esta pandemia al fútbol, en este caso que sigue al fútbol profesional. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantados. Pues adelante, cuéntanos un poco, expon tu punto de vista, cuéntanos un poco cuáles son las inquietudes que os llegan a vosotros y cómo veis que se va a trabajar en el medio y en el largo plazo, y también te trasladaremos alguna pregunta. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Julio, por la introducción, también a Miguel Ángel, y bueno, pues unirme al agradecimiento, igual que mis compañeros, por la invitación de la MadCap a estar en este primer webinar, que bueno, desde luego es un lujo poder compartir el tiempo con todos vosotros. Antes de nada, Julio, si me permites, voy a invertir un minuto y medio en contaros qué es Proliga, porque bueno, yo creo que mucha gente ya nos conoce, pero por si acaso creo que es bueno poner el contexto. Hablamos de una asociación, somos una asociación de clubes de fútbol que participan en las categorías de Segunda División B, Tercera División Nacional y juveniles, tanto de Liga Nacional como de División de Honor. Ahora mismo tenemos 250 clubes prácticamente en la asociación, y la misión nuestra pues, es bastante sencilla a la vez que complicada, ¿no? La misión es velar de forma conjunta por los derechos, los intereses y el prestigio profesional de todos estos clubes que he comentado que estaban afiliados ante cualquier persona, entidad u organismo, ya sea público o privado, ¿no? Ahí hablamos de la representación de estos clubes ante organismos como puede ser el Consejo Superior de Deportes o la Real Federación Española de Fútbol, la Liga, sindicatos o el propio Ministerio de Cultura y Deporte, por poner algunos ejemplos, ¿no? Importante destacar que Proliga está registrada o está inscrita en el Ministerio de Trabajo, lo cual nos otorga la condición de patronal y, en consecuencia, pues tendríamos la representación de todos los clubes, en este caso incluso asociados y no asociados, pues por ejemplo para tratar aquellas cuestiones, por poner un ejemplo, de ámbito laboral, ¿no? O sea que esto es Proliga, y bueno, pues llevamos desde el año 2014 y como digo, pues poco a poco creciendo
sobre todo porque estamos absolutamente convencidos de que desde la asociación pues siempre podemos aportar más valor, ideas, propuestas a todos los organismos para mejorar nuestro fútbol, ¿no? Fíjate, al hilo de la pregunta que me lanzabas, desde el punto de vista de la actualidad deportiva y bueno, la actualidad en general de los clubes de categoría no profesional, hablamos de que estos clubes, no solo los que he mencionado, sino sus correspondientes escuelas, pues han tenido que verse inmersos, como todos nosotros, en procesos que hasta la fecha prácticamente eran insólitos, ¿no? Son inéditos para todos nosotros, como es la desafortunada pandemia que estamos o que hemos vivido y que estamos sufriendo. Y desde ese momento nosotros hemos tenido que ponernos a disposición de los clubes para tratar de ayudarles, porque cuando hablamos de, oye, las cuestiones laborales que se les venía encima, pues no sabían muy bien cómo tenían que actuar. Hemos ido viendo, y ahora comentaré un poco desde el punto de vista de protocolos sanitarios, cómo les tenemos que ayudar, porque para todos es nuevo qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Y desde ese punto de vista, la asociación, evidentemente, lo primero que hizo desde el minuto 1 es poner recursos para poder ayudar a todos los clubes y a sus correspondientes escuelas y canteras, ¿no? Que cada uno de estos clubes de categoría no profesional que mencionaba, pues tienen escuelas asociadas de centenares de niños y niñas, que evidentemente pasa por ser una parte muy importante, ¿no?, del fútbol en nuestro país, ¿no? Entonces, con el objetivo de ayudar, nosotros, además de lo que comentaba de ponernos a disposición de los clubes, nos hemos ofrecido a formar parte de cualquier iniciativa que la Real Federación Española de Fútbol pusiera encima de la mesa para aportar valor desde ahí, e incluso hemos hecho propuestas al propio Consejo Superior de Deportes, como puede ser la conformación de una mesa de diálogo o formar parte del grupo de trabajo de impulso al deporte que se creó hace escasamente unas semanas, ¿no? Claro, si nos preguntáramos en qué han estado centrados, en qué están centrados los clubes y nuestras escuelas de chicos y chicas, pues fundamentalmente, claro, hay algo inevitable, y lo que nos preocupaba es pues cómo finalizaban las competiciones, ¿no? Antes nuestro presidente de la Federación de Fútbol de Madrid ya nos comentaba pues que se tomó una decisión. Probablemente era bastante poco fácil encontrar la solución justa para todo el mundo, pero se ha encontrado una solución que ha dado lugar a la finalización de las competiciones y con eso estamos, ¿no? Pero yo me quería centrar en otro aspecto que preocupa muchísimo a los clubes y también, por ende, a las escuelas, que son una situación que viven ahora, y es cómo pueden o cómo deben definir los presupuestos de cara a la próxima temporada, ¿no? No tanto para los primeros equipos como para las propias escuelas en sí, ¿no? Fijaros, uno de los problemas más relevantes y preocupación es la sostenibilidad económica de estos clubes y de estas escuelas, ¿no? Lo hilo con el mensaje que Paco hace un momento nos daba, ¿no? Siempre se agradece, lógicamente, iniciativas puestas en marcha, en este caso, por ejemplo, de manera proactiva y en primera instancia por la Real Federación de Fútbol de Madrid, pero ese tipo de acciones, por muy pequeñas que sean, por muy grandes que sean, todas ellas contribuyen a la sostenibilidad económica de los clubes, ¿no? Daros cuenta que los clubes tienen una incertidumbre muy importante en cuanto a los posibles ingresos que nos vendrán a partir de la temporada que viene o incluso en esta, ¿no? Ya hay muchos de ellos que los propios ayuntamientos se han puesto en contacto con ellos para decirle que las ayudas que inicialmente tenían comprometidas, pues ahora se van a destinar a otras cuestiones sociales, que también tienen su sentido, lógicamente, ¿no? Hay patrocinadores que ayudan en mayor o menor medida a los clubes y que ahora, pues a lo mejor no les pueden seguir ayudando, o no sabemos si va a haber taquillas o no, porque se podrá abrir o no los campos en primera instancia para jugar a puerta cerrada o se va a permitir la entrada al público, explotación de los bares, etcétera. Es decir, hay mucha incertidumbre en cuanto a la generación de ingresos, ¿no? Claro, nosotros desde la asociación teníamos que poner medidas encima de la mesa o propuestas al fin y al cabo para tratar de contribuir a esta sostenibilidad económica que comento, ¿no? Trasladamos muchas, concretamente un decálogo tanto al Consejo Superior de Deportes como a la Real Federación Española de Fútbol, pero me voy a quedar con tres que yo creo que son especialmente relevantes y que seguramente muchas personas que nos estén escuchando lo estarán viviendo al ser gestores de clubes deportivos, ¿no? La primera de ellas es que las condiciones particulares de los deportistas de clubes no profesionales, me refiero a jugadores, pero también a los técnicos de las escuelas, entendemos que se justifica, ya que su actividad deportiva en su inmensa mayoría no es el sustento vital, es decir, tienen otros trabajos con los que lo compaginan, pues creo que justifica la existencia de una regulación específica y diferenciada, ¿no? Hablamos de la propuesta que hemos hecho
y llevamos tiempo trasladando de la puesta en marcha de un régimen de cotización especial que nos pueda ayudar a disminuir los costes derivados de los seguros sociales que pagamos por nuestros jugadores y por nuestros técnicos, ¿no? Y que, lógicamente, si conseguimos que haya un régimen de cotización especial, esos costes disminuirán y podrían disminuir también las cuotas que pagan nuestros niños y niñas en las escuelas, ¿no? También hemos hablado, dentro de este primer punto, de ampliar el dinero que se destina dentro del Real Decreto Ley de Derechos Audiovisuales, que va dirigido al artículo 6 concretamente, para pagar estos seguros sociales que ahora mismo se subvencionan en alguna categoría, como puede ser Segunda División B, pero que pudiera destinarse también al resto de categorías, ¿no? Estamos hablando de medidas que se pueden poner en funcionamiento. Para eso, ProLiga pues lo está promoviendo, la Federación Española y el Consejo Superior de Deportes deberíamos ir todos de la mano para tratar, en este caso con el Ministerio de Trabajo, de conseguir desarrollar esto, ¿no? El segundo de los puntos que también creo que deberíamos destacar, y es importante porque es una ley que lleva sin desarrollar bastantes años, y es que hemos iniciado desde la asociación los trámites para que el Gobierno proceda a desarrollar la ley que determine el porcentaje de la recaudación obtenida de las apuestas objetos de retorno al deporte, ¿no? Tal y como se establece en la disposición adicional de la Ley 13/2011 de hace ya bastantes años, ¿no? Es decir, qué dinero tiene que retornar al fútbol o al deporte en general y al fútbol en particular, que podamos destinar para la mejora y para la disposición de recursos para todos nuestros chicos y chicas del fútbol base o los equipos de fútbol no profesional, ¿no? Y la tercera de ellas, que creo que es muy importante también, creo que desde ProLiga hemos propuesto que se desarrolle lo que se llama la Ley de Mecenazgo, que es la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro. Lo que queremos es que los clubes, nuestros clubes de fútbol base, puedan ser entidades beneficiarias de esta ley, de forma que, animemos a patrocinadores a poder ayudar a estos clubes, de forma que estos patrocinadores también puedan, o donaciones, puedan verse beneficiados de importantes ventajas fiscales, ¿no? Y esto es importante porque son 3 medidas que os pongo a modo de ejemplo, hemos propuesto bastantes más, pero que todas ellas van enfocadas a contribuir, como digo, a la sostenibilidad económica de los clubes, fundamentalmente a partir de todo lo que ha ocurrido. Ha habido una merma de ingresos importante, ha habido, lógicamente, que devolver cuotas de la parte no consumida de los servicios que damos a los chicos y chicas, y eso obviamente supone un esfuerzo muy importante a clubes que ya de por sí tienen los recursos bastante limitados y que sufren mucho para cumplir los presupuestos, ¿no? Y para finalizar los últimos minutos, sí que me gustaría, el segundo aspecto a destacar, pues es el asegurar, lógicamente, el cumplimiento de los protocolos sanitarios y las medidas para el regreso de entrenamientos y competiciones que nos comentaba el señor Zapatero en su primera intervención. Porque, claro, los clubes de los que hablamos, este fútbol base, el fútbol no profesional, con las limitaciones presupuestarias que tienen, pues claro, una preocupación es, oye, ¿cuál es el coste derivado del cumplimiento de estos protocolos sanitarios? Y todas las cuestiones logísticas y operativas. Es muy importante que seamos conscientes de que esto se trata es fútbol no profesional y la práctica mayoría de las juntas directivas que dirigen las escuelas en nuestro país y estos clubes, pues normalmente, la inmensa mayoría, como digo, son juntas directivas, son personas que de manera altruista dedican su tiempo, su ilusión, su esfuerzo a sacar adelante estas escuelas y que pues, muchas veces tienen el tiempo justo y tampoco tienen por qué tener los conocimientos de cumplimiento de estos protocolos y, por tanto, se les tiene que ayudar desde el punto de vista de conocimientos. Imaginaros que tienen que coger equipos de protección individual o tienen que desinfectar las instalaciones. Se les tiene que poner encima de la mesa qué empresas pueden hacer eso, dónde pueden adquirir las cosas y, evidentemente, también ayudarles desde el punto de vista económico, ¿no? Porque, además, estas juntas directivas a veces incluso hasta tienen desconocimiento de la propia responsabilidad subsidiaria en la que pueden recaer si se produce un no cumplimiento de ese protocolo sanitario. Con lo cual, creo que tenemos una responsabilidad muy importante en darles todo el conocimiento y en hacerles ver, oye, cuál es su responsabilidad y en ayudarles. Esto es muy importante, ¿no? Nosotros lo primero que hicimos fue escribir a los sindicatos para proponerles la creación de un protocolo sanitario que, evidentemente, por supuesto, garantice toda la seguridad en cuestiones de salud para jugadores y técnicos, pero que también sea viable para nuestras categorías, porque creo que es muy importante conocer el contexto de las categorías de las que estamos hablando para, evidentemente, poner encima de la mesa mecanismos que sean viables para ellos y, evidentemente, que se les pueda ayudar, ¿no? En definitiva, lo que es muy importante es lanzar iniciativas
que puedan proveer de recursos a estos clubes, como estoy diciendo, y a las canteras que caen bajo su responsabilidad, de cara a la vuelta a los entrenamientos y a las competiciones, como comentábamos antes, ¿no? Y por mi parte, nada más, ya simplemente estos dos grandes ámbitos eran los que quería comentar desde el punto de vista de ProLiga, y a vuestra disposición, por supuesto, para resolver o aclarar cualquier cuestión que me podáis hacer. Muchísimas gracias. Gracias a ti, David. Pues a mí sí me gustaría primero resumir. Has hecho una exposición, yo creo que basada en tu preocupación económica, por supuesto en la preocupación sanitaria, que eso yo creo que es casi evidente que todos la tenemos y que ponemos la seguridad y la salud por encima de todo. Una pregunta muy directa, aunque luego voy a resumir. ¿Hay un riesgo cierto de desaparición de clubes, de escuelas y de categorías inferiores a día de hoy en la asociación, por lo que tú controlas? Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy preocupados sobre la viabilidad de muchos clubes, o por lo menos de un número importante de ellos, ¿no? Porque, como decía antes Julio, hay una merma de ingresos importantísima, ¿no? Ya les han llamado ayuntamientos para decir que no hay subvención, les han llamado patrocinadores que, evidentemente, aunque tienen toda la voluntad del mundo, pero no les pueden seguir ayudando. Estamos hablando de hacer frente a costes para el cumplimiento del protocolo sanitario que nadie duda que hay que hacer, pero que son costes inicialmente no previstos. Es probable que no puedan explotar cuestiones como la taquilla o como el bar, como decía. Es decir, hay muchísimos recursos con los que los clubes construyen sus presupuestos que están en tela de juicio. Y como decía yo e iniciaba mi intervención, hay una preocupación muy importante que los clubes nos trasladan. Es que no saben cómo presupuestar, no saben exactamente qué pueden incluir o qué no pueden incluir. No saben si muchos niños o niñas se van a apuntar o tendrán reticencias y tratarán de esperar un poco. No saben si la competición se va a empezar más tarde y, por tanto, pues tendrán ingresos inferiores a los que habitualmente vienen teniendo. Es decir, y como nos movemos con presupuestos muy ajustados, pues hay una preocupación de que algunos de ellos, evidentemente, pues puedan tener dificultades para poder salir adelante. Sí. Bueno, pues esperemos en fin, que la situación mejore lo suficiente como para que ese problema pues se vaya paliando poco a poco y podamos tener un futuro a medio plazo un poco más halagüeño, como tú dices, efectivamente. Pero está pasando en todos los deportes, en el deporte del fútbol, en el tenis, que son los dos deportes que en mi caso más conozco. Evidentemente muchos clubes se han tirado 2 meses sin facturar sus escuelas, sus pistas, y todo eso supone un palo muy importante que están todos intentando pasar. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra ronda de exposiciones. Vamos a hablar con Kiri, que es, como decíamos antes, la directora adjunta de la Academia de Expansión Internacional del Atlético de Madrid, una persona pues también muy vinculada al deporte del fútbol base y que también, lógicamente, ha vivido en primera persona esta situación y que nos puede contar mucho de su experiencia nacional y también de su experiencia internacional en este sentido. Kiri, esperamos que estés bien, que sigas bien, porque ya te hemos saludado al principio, y cuéntanos un poco cuál es, después de haber escuchado todo lo que has escuchado, cuál es un poco tu posición y tu visión de cara a medio largo plazo en cuanto al fútbol base. Gracias, Julio, por la introducción. También yo quería agradecer a Miguel Ángel por la invitación y por la confianza que siempre tiene en el club y también a nivel personal. Estoy encantada de poder estar aquí con vosotros y acompañar a todos los ponentes de nivel que tenéis en este evento y de poder aportar, además de lo que ya se ha comentado, un poco la experiencia de academia para que podáis conocer más en profundidad quizás la visión de un club y saber cómo, por lo menos en nuestro caso, nosotros hemos afrontado la emergencia del coronavirus. El mensaje que en realidad quería compartir y que un poco ha sido la reflexión principal que nosotros mismos hemos hecho internamente en este tiempo es que quizás el coronavirus nos ha dado la oportunidad de mostrar y de desarrollar al máximo nivel lo que es la verdadera esencia de la academia y las creencias y los principios que nosotros siempre defendemos dentro de lo que es nuestro modelo de gestión y de formación integral de los jugadores y jugadoras que forman parte de nuestra estructura. Es decir, todos los que nos conocen saben que somos una entidad que cree en la educación, que ha hecho una apuesta firme por la educación, y el hecho de tener una estructura vinculada a un club de fútbol profesional que cuenta a día de hoy con 82 equipos y casi 1.600 entre jugadores y jugadoras, es la más grande demostración del hecho de que entendemos que tenemos
un compromiso, una responsabilidad muy grande de cara a la sociedad de educar a través del deporte, o sea, de educar entendiendo que el fútbol es una herramienta muy potente por la repercusión que tiene, por el calado social que tiene, para poder formar en valores a estas generaciones de jóvenes que formarán pues la sociedad del futuro, y fundamentalmente es de prepararles para la vida, más allá de que el objetivo principal es que sean futbolistas, pero entendiendo que muchos de ellos, por también el volumen que manejamos, lógicamente no lo podrán ser. Este es un concepto que nosotros intentamos trabajar en el día a día, inculcar en el día a día, pero la verdad que nunca nos habíamos encontrado en una circunstancia en la que, debido a la desaparición de la actividad deportiva habitual, de la actividad deportiva clásica, lo pudiésemos manifestar de esta manera. Era una creencia que siempre hemos tenido, pero quizás en este momento la hemos podido manifestar y mostrar al más alto nivel, porque de repente, como decía el presidente, a partir del día 14, de repente desaparecen los entrenamientos, desaparece la competición, desaparecen los partidos, y entonces a partir de ahí pues nos hemos tenido que adaptar, nos hemos tenido que reinventar en un escenario muy complejo, complicado y también lleno de incertidumbres, como sigue siendo a día de hoy, pero a partir de ahí, como muchas veces ocurre en la vida, pues de la dificultad pues hemos intentado sacar la parte positiva y generar incluso oportunidades. Es decir, nosotros siempre consideramos que nuestra responsabilidad es sobre las situaciones de vida que tienen que afrontar los jugadores y las jugadoras y sus familias. Entonces hubo un momento donde es verdad que el fútbol había parado, pero la vida no. Entonces nosotros pues nos trasladamos del campo y nos metimos en las casas, y en ese momento pues a partir de ahí hemos acompañado y hemos dado soporte a las familias, porque entendíamos que no las podíamos abandonar, más allá de cuando se determinara lo que era la suspensión de la actividad deportiva, posiblemente de las competiciones, o de la terminación por parte del gobierno del devenir del estado de alarma. Nuestra obligación moral ha sido esa, y la respuesta por parte de todos nuestros profesionales ha sido impresionante desde el inicio, por lo que pues nos hemos adaptado a las circunstancias, nos hemos reinventado, y pues desde el punto de vista deportivo los entrenamientos en el campo han sido sustituidos por los entrenamientos indoor. La actividad condicional ha adquirido una importancia brutal a través del trabajo que han realizado entrenadores y preparadores físicos estando en las casas. Hemos dado pues apoyo médico a través de nuestros servicios médicos para todo lo que podían ser lesiones, atención a los jugadores, incluso prevención de lesiones. Y después hemos intentado realizar y sobre todo insistir en esa labor educativa que, como os decía, para nosotros es fundamental, pues a través de distintas medidas. En primer lugar, con acciones de responsabilidad, porque era un momento donde nosotros queríamos hacer ver a todos nuestros chicos y chicas la importancia de cumplir con las medidas que estaban llegando a nivel gubernamental, tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo, de la responsabilidad propia de cara a los demás, que es una de las grandes lecciones también a nivel social que nos ha transmitido el coronavirus, no solo velar y proteger mi salud, sino hacerlo porque era mi obligación de cara a los demás. Inculcarles aquellos hábitos que entendemos que son importantes para su día a día, hacer seguimiento escolar, y también pues hemos inventado en una labor de creatividad enorme pues toda una serie de iniciativas de distinto tipo para ayudar también a las familias a estructurar el tiempo de todos ellos, aprovecharlo de la manera más constructiva posible, y dependiendo lógicamente de las edades, pues hemos creado una serie de actividades, de juegos, de retos, de competiciones de todo tipo, enfocadas a fomentar el sentimiento de pertenencia, que para nosotros en nuestro club, como sabéis, es vital, y fomentando también la conexión entre todos, gracias al uso también de lo que es web y redes sociales, desde los jugadores del primer equipo, las jugadoras, las familias, los chicos, creando un poco, reforzando más bien ese sentido de familia, que también es algo que tenemos muy dentro de nosotros y que forma parte de nuestra identidad. Entonces, a nivel humano ha sido un momento espectacular, donde se han dado muestras también de solidaridad, de apoyo. Hemos tenido que intervenir también con ayuda psicológica a través de nuestro coach, de nuestros psicólogos, porque evidentemente se daban también muchas situaciones en el día a día, gente que había afrontado problemas de enfermedad o también pérdidas por el coronavirus. Entonces, como os podéis imaginar, manejando una estructura tan grande, es como si nos hubiese afectado de distinta manera en función de los equipos, porque no es lo mismo lo que provoca en un primer equipo como lo que podía provocar en un filial que tenía que disputar unos playoffs, en un equipo femenino que tenía una competición de Champions.
pero también en los niños prebenjamines con sus familias que de repente se encontraban en casa y estaban ante una situación sin precedentes, donde la gente pues, ha apreciado y agradecido mucho ese apoyo y esa presencia continua y constante por parte del club. Habíamos organizado, la verdad, tantas dinámicas, tantas actividades, seguimiento de estudios, que hubo un momento que hasta tuvimos que parar porque habíamos entrado tanto en la vida de las familias, donde también eso lo teníamos que organizar. Pero es verdad que ha sido un momento donde nosotros, que siempre habíamos presumido de tener lazos y vínculos familiares, hemos llegado todavía a ir a más, y ya no se trataba de la hora y media de entrenamiento cada 3 o 4 días a la semana o de un partido, sino de hacer vidas con las familias y de apoyarlas en un momento donde entendíamos que ellos necesitaban también que nosotros estuviéramos, porque nos estaba afectando a todos por igual. Entonces, a partir de ahí es como si se ha definido un modelo de trabajo con independencia de que nuestra mirada estaba, como dice el presidente, como decía David, en todos esos escenarios también de carácter competitivo, de carácter económico. A la vez nos hemos centrado en la parte humana, en la parte educativa, y hemos definido lo que a día de hoy es casi un modelo de trabajo de academia en una situación de confinamiento. Con lo cual ahora quizás la consecuencia o la conclusión es que estamos más preparados, más conscientes de cómo actuar en el caso de que esto pueda volver a ocurrir, o de cómo prepararnos de cara a la vuelta a la competición, porque evidentemente sabemos que es un tema muy complejo, muy difícil, por el volumen de equipos que se mueven, por las circunstancias, por la actividad en las sedes, como habéis dicho vosotros también, por los medios, pero por lo menos a día de hoy sabemos cómo podemos seguir a las familias y a los chicos en este tiempo, a la espera de poder volver a la normalidad que lógicamente todos deseamos. Entonces, esto creo que ha sido el aspecto más positivo dentro de una situación de emergencia y de dificultad, donde quizás hemos reforzado todavía más lo que son las señas de identidad, digamos, propias de academia. La verdad es que, escuchándote, Kiri, lo primero, darte la enhorabuena porque la exposición ha sido brillante y da la sensación de que habéis hecho de la necesidad virtud, habéis convertido las dificultades en una oportunidad. Es al menos lo que yo he sacado. Sí, sin duda. Hemos reforzado muchísimo, como te decías, los que son los valores y las creencias que siempre nos han caracterizado, quizá teniendo una oportunidad única o extraordinaria de hacerlo ver también a la familia, lo cual para mí incluso personalmente ha sido importante porque los que da credibilidad, porque como decíamos incluso nosotros antes de empezar la conexión entre lo que uno predica y los hechos, pues hay una distancia, una diferencia muy grande. Entonces ha sido una manera de demostrarlo con los hechos y de hacer de necesidad virtud, porque hemos descubierto muchas cosas. Hemos descubierto una manera de estar todavía más cerca desde la distancia. Hemos descubierto que hay posibilidad de entrenar incluso desde casa. Yo hace poco estaba en una reunión de balance con los preparadores físicos, donde incluso me decían que de aquel volumen increíble de vídeos que se mandaban a diario a todos los chicos y chicas, y que después nosotros exigíamos que llegaran de vuelta para hacer un seguimiento continuo y constante de todos ellos, se han enterado también de cosas que a lo mejor en un día de entrenamiento, por muchos ojos que pongamos y cada vez más técnicos en el campo, con los tiempos y la rapidez de todo, a veces uno no puede identificar. Hemos descubierto la parte quizás más humana, yo creo, de todos nosotros. Hemos visto, yo en esto sí que lo quería recalcar, porque también como responsable del club estoy muy orgullosa de eso, el nivel de compromiso de todos nuestros profesionales, porque vosotros, en este caso que hablo con Miguel Ángel, que sé que creéis en la educación y para eso estáis organizando también ese tipo de iniciativas junto con la MadCap, el ver que todas las actividades que os he comentado han nacido de ellos. Es decir, más allá de ser una directriz del club, que también lo es, a mí lo que más me ha gustado es ver que es un discurso calado dentro de ellos, porque todos se han activado entendiendo que eso es era lo que teníamos que hacer, que esa era la responsabilidad, no solo profesional, sino personal, que cada entrenador, que cada coordinador sentía de cara a los jugadores, a las jugadoras, a las familias. Y entonces, pues eso me alegra, porque se ve que no es un discurso teórico, sino que es algo que realmente ellos sentían dentro. Y también fortalecer ese sentimiento de pertenencia que ha habido en el club, viendo que las familias han estado agradecidas, que todo el mundo ha entendido también nuestras medidas, que no ha habido reclamaciones. Y que ha habido en general un clima también de solidaridad entre todos, porque era una situación que nos ha afectado a todos por igual. De hecho, reconozco también lo que ha comentado el presidente, porque
he sido de las personas que he hablado también con ellos para saber cuál era la respuesta de la federación a ciertas cuestiones de carácter económico, y en líneas generales sí que ha habido un momento de mayor comprensión que lógicamente ha ayudado también a enfrentar esta situación, sabiendo que en nuestro caso un poco todo se magnifica, porque cuando uno mueve una estructura donde hay 400 profesionales, 1.600 personas, es decir, es evidente que hay una casuística y una serie de circunstancias tan distintas que lógicamente te lleva también a intervenir a varios niveles, pero también a tener un feedback muy variado con respecto a lo mejor a otros clubes que tienen realidades más pequeñas. Entonces sí que es verdad que se han sacado muchísimas conclusiones positivas, sobre todo fundamentalmente el tener la capacidad de ser creativos, de adaptarse e incluso de descubrir nuevas herramientas en las que a lo mejor antes no habíamos caído porque todo el mundo realizaba la actividad de una manera tradicional, y de reinventarnos para subsanar las situaciones en las que nos teníamos que enfrentar, donde por primera vez teníamos un obstáculo que era de causa de fuerza mayor, que no dependía de nosotros, y había que encontrar la manera de que no nos afectara demasiado, más allá de lo que ya estaba ocurriendo. Bueno, pues Kiri, gracias otra vez y enhorabuena por esa manera de afrontar la situación por la que hemos pasado y estamos comenzando a salir de ella. Pero nos indica, tenemos un mensaje para ti, tú decías ese entusiasmo que ha trasladado y ha traspasado fronteras, el entusiasmo que yo antes destacaba en ti. Nos indica Julián Linares, asesor internacional del alcalde de Miami, el gran valor y entusiasmo que está aportando la Academia de Atlético de Madrid, de reciente creación de Miami, el excelente trabajo desarrollado por la Academia y Fundación del Club. Un ejemplo de expansión, dice textualmente, internacional del fútbol formativo español y de Madrid. Ahí es nada. Agradezco el comentario a Julián. Bueno, además Miami es una ciudad que personalmente conozco y que me encanta en ese sentido. Y bueno, hablando de la parte internacional, está claro que al ser una situación sin precedentes que por primera vez nos ha afectado a todos por igual en todo el mundo, es otro de los escenarios que nosotros hemos tenido que afrontar. Y en primer lugar, como te decía, lo primero que hemos hecho es, a la vez que estábamos definiendo en el día a día esa manera de actuar en Madrid, hemos intentado trasladar el mismo discurso fuera, porque como filosofía de club, lógicamente cuando implantamos nuestras academias en otros países, entendemos que nuestro deber es trasladar la filosofía y el modelo de trabajo en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, de la misma manera en la que nosotros estábamos entrando en las casas de las familias y apoyándolas de esa manera en Madrid, pues entendimos que lo mismo teníamos que hacer fuera, con lo cual hemos pedido a todos los entrenadores desplazados que tenemos en Panamá o en Israel, en Pakistán, el hacer lo mismo, con el apoyo, por supuesto, de los coordinadores que estaban aquí en Madrid. Entonces, hemos implantado el mismo modelo y también hemos visto como familias en el exterior pues nos han agradecido de la misma forma que nosotros les apoyáramos en este momento de dificultad. No ha sido fácil porque evidentemente hay un montón de proyectos y de programas, como decía Julián, que estaban justo a punto de salir, que de repente se han visto paralizados debido a circunstancias de fuerza mayor, al hecho de que pues muchos entrenadores o grupos que tenían que venir de fuera no podían venir a Madrid, nuestros entrenadores no podían salir. En Miami, que teníamos ya que empezar y teníamos los 2 entrenadores listos para viajar, hemos tenido en este momento que parar a la espera de poder reanudar pues, la actividad. Con la dificultad, como hemos dicho en todo este evento, en este foro, de no saber exactamente cuándo. Es muy difícil poder programar dependiendo de situaciones de países diferentes, donde cada uno de ellos está afrontando una fase distinta del coronavirus. A lo mejor ahora nosotros nos acercamos a la desescalada en una época un poco de mayor apertura, mientras que a lo mejor en Panamá el otro día me decían que ellos están en la fase más aguda porque han empezado después. Entonces, en este caso hemos hecho un poco lo mismo, es decir, a través de los webinars y de acciones como las que estamos llevando a cabo a día de hoy, hemos intentado estar cerca de ellos y de inventar también nuevas maneras y nuevas fórmulas para llevar a cabo aquellos programas que no se podían realizar en Madrid. Y a partir de ahí incluso casi definir líneas de negocio nuevas, que es nuestra intención llevar adelante en el futuro, porque es un aprendizaje que hemos tenido en esta época y hemos visto que también tiene sus ventajas y sus beneficios, con lo cual lo seguiremos desarrollando como una vía alternativa
a la espera de poder reanudar la actividad física, pero también incluso en el futuro para poder alcanzar cuantos más rincones, digamos, del mundo. Pues Kiri, muchas gracias. Y bueno, yo creo que es el momento de ver un vídeo sobre esta competición de la que tú hacías referencia también, que ha quedado reforzada y también revalorizada la MadCap, esa idea maravillosa que une fútbol base y también deportes, valores y formación. Vamos a ver un vídeo y luego os voy a hacer alguna pregunta a cada uno de vosotros sobre esta competición aquí en Madrid, la MadCap. El pasado martes 28 de enero se presentó en el Wanda Metropolitano un proyecto de deporte, educación y valores. El mayor proyecto formativo de fútbol base que llega a la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a la presentación de un nuevo proyecto que nos hace mucha ilusión presentaros hoy y se llama MadCap. Queremos construir un proyecto para todos y contando con la colaboración de todos. De Madrid, no solo al cielo, sino de Madrid al mundo. El MadCap reunirá a más de 300 equipos internacionales y 5.000 jugadores de las categorías inferiores del deporte rey. El Atlético de Madrid ha decidido colaborar a través de su academia en un ambicioso proyecto deportivo y educativo. Un proyecto internacional al alcance de todo el mundo y sobre todo al alcance de todos los niños que son los que al final van a ser nuestros representantes en la vida. Queremos un proyecto que combine fútbol con valores. Vamos a premiar no solamente a los mejores profesionales, a los mejores competidores de fútbol, sino a las mejores actitudes. Es un torneo de una semana de duración. En el año 2020 esperamos tener un mínimo de 300 equipos con más de 5.000 jugadores y en el año 2023 esperamos contar con más de 1.600 equipos y 30.000 jugadores. Es un gran honor dar a nosotros oportunidad de ser una parte de ese proyecto tan maravilloso y tan ambicioso. Compartimos la ilusión de que se convierta en la competición deportiva más relevante y más importante del mundo, pero no solamente desde el punto de vista deportivo, sino sin duda en cuanto a espíritu, en cuanto al valor humano. El MadCap tendrá su sede principal en Alcalá de Henares y se celebrará desde el 23 al 27 de junio con la colaboración de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Federación de Fútbol Madrileña, la Universidad de Alcalá, la Organización Mundial de Turismo, la FAD y Cimuart, y con el inestimable apoyo de la Academia de Fútbol del Atlético de Madrid. Estamos poniendo en valor una ciudad con valores universales, una ciudad que es una de las mejores imágenes de España, una imagen mundial unida a un club mundial como es el Atlético de Madrid. Queremos destacar que la Universidad de Alcalá es una universidad comprometida con el deporte y con los valores, un proyecto que excede lo deportivo. Como bien decía el presidente, es un proyecto de formación integral para el deportista, que lo forma en valores y que le forja como individuo para toda su vida. Creemos firmemente en la transversalidad de la actividad física y el deporte. Y en consecuencia lo consideramos una de las herramientas más potentes precisamente para desarrollar valores, educación. Es un honor poder apoyar este proyecto, dar las gracias sobre todo al presidente del Atlético de Madrid, porque si hay un club en España que fomenta el deporte base, que cree en el deporte femenino, ese es el Atlético de Madrid. Tenemos todos los ingredientes para convertirnos en un referente mundial de una gran fiesta del fútbol de formación. Me gusta la filosofía del torneo, tolerancia cero en el deporte. Terminada la presentación oficial a todos los colaboradores, arrancamos la organización para su celebración que no te puedes perder. Declaro inaugurada la MadCap. Bueno, pues ya habéis visto ese vídeo. Esperamos al 2021, pero yo os quería lanzar, Paco, primero a ti, luego a David y luego a Kiri. Bueno, ¿qué os parece la celebración de este maravilloso proyecto de cara al 21, al verano del 21 aquí en Madrid? El vídeo lo ha mencionado. Es una competición no solo de deporte, sino también de valores y de educación. Empezamos contigo, Paco. Bueno, yo diría simplemente que tiene los condimentos para ser un referente en el mundo del fútbol base y, lógicamente, convertir
a Madrid, la capital del mundo del fútbol base. De todo está ligado el deporte y formación. Eso es espectacular. Pues seguimos con David. David, danos tu opinión sobre esa competición si Dios quiere, y si la pandemia lo permite, que seguro que sí, en verano del 21. Bueno, a mí me parece una iniciativa con un valor diferencial fuera de toda duda, ¿no? De hecho, nosotros desde la asociación defendemos la formación como un elemento clave del crecimiento de nuestras escuelas y por ende de todos nuestros chicos y chicas, ¿no? Entonces, nosotros somos unos convencidos, intentamos lanzar continuamente iniciativas para fomentar el crecimiento en valores, en capacidades, en habilidades para nuestros chicos y chicas. Y entonces el hecho de que salgan iniciativas como la MadCap, a la cual pues evidentemente nosotros nos adherimos y nos unimos, pues me parece que, como decía al principio, es un elemento diferenciador y del que todos los futbolistas de nuestros equipos base pues no deben de perder la oportunidad de estar ahí y disfrutar de ello. Kiri, la vinculación vuestra con la MadCap es evidente y me imagino que el mensaje también será de apoyo a esta maravillosa iniciativa. Por supuesto, yo he tenido que compartir con Miguel Ángel un poco la decepción de ver que este año no se podía hacer. Siempre lo hemos considerado desde el principio como un reto muy grande, muy ambicioso, incluso lo hubiese sido este año, pero como sabéis todos en el Atleti, pues los retos son lo nuestro, así que el apoyo lo habíamos brindado desde el principio y ahora lo único que pienso, un poco al hilo de lo que he comentado antes, que al final el tener que aplazarlo de un año solo nos da la oportunidad de trabajarlo más y de poder desarrollar toda una serie de iniciativas de carácter educativo que, como habéis dicho todos, son fundamentales. Nosotros siempre estaremos allá donde el deporte vaya unido a la educación y lo que más me gusta del evento es que en realidad no sea un torneo enorme, de gran dimensión, que vaya a posicionar Madrid a nivel internacional, pero que empiece un día y termine otro, sino que lo que se pretende es hacer que a través de ese evento se pueda dejar un legado más grande en todos los jugadores, las familias, los partners o los organismos que participen en él. Entonces yo creo que esta filosofía es la que más tenemos que apoyar porque necesitamos trabajar en ese sentido continuamente. Nunca es bastante porque educar hoy en día es un desafío muy grande. Bueno, Miguel Ángel, estás todavía con nosotros, ¿no? Sí, estoy aquí. Estás ahí. Bueno, Miguel Ángel, supongo que, como decía Kiri, la iniciativa arranca este año. Nos hemos encontrado con esta situación tan dura para todos, para el deporte, pero sobre todo para la salud. Insistimos mucho que el deporte, cuando la salud está en juego, pues queda en un segundo término, pero ya comenzamos a tener ganas de que empiecen a ocurrir cosas, porque eso querrá decir también que empezamos a estar normalizados. Y de cara al 21, me imagino que, como ha ocurrido con Kiri, que yo lo que he destacado es que de la necesidad ha hecho virtud. Entiendo que la propuesta MadCap, lejos de estar herida, ha salido reforzada y con energía para el 21, ¿no, Miguel Ángel? Sí, pues como bien dices, Juli, como ha dicho Kiri, tenemos una gran oportunidad y más tiempo para hacer las cosas mucho mejor, ¿no? Realmente esta iniciativa nació en el mes de enero y teníamos solamente 6 meses para realizarla. Ahora tenemos 12 para trabajar tanto con los clubs, con las agencias y con todo el mundo para convertir este proyecto en una realidad enorme, ¿no? Creo que es un gran compromiso el que tenemos, una gran responsabilidad que han comentado también todos los ponentes y nada, pues tenemos un fantástico equipo trabajando ya para que sea una realidad este gran torneo en el año 2021 y no solamente eso, como he dicho, es un proyecto pues formativo de educación y esto no ha hecho más que empezar en el día de hoy, con lo cual durante todos los meses de aquí a junio del año 2021 pues iremos haciendo acciones de formación y de educación en beneficio de los clubs y de sus jugadores y familiares. Bueno, estupendo. Os lo agradezco la participación, pero vamos a hacer algunas preguntas que nos han llegado a través del chat que hemos tenido, abierto. Vamos a preguntar, si os parece, por ejemplo, a David. ¿Qué previsión y qué plazos tenéis para lograr éxito en las acciones que has contado de cara a la ley de mecenazgo que comentabas? Puede ser muy interesante lograr patrocinios en esta época de incertidumbre interesante y complicado. David. Bueno, a ver, nosotros estas propuestas ya, algunas de ellas ya las elevamos hace ya un tiempo, algunas más de año y medio,
y las hemos elevado al Consejo Superior de Deporte, las hemos puesto encima de la mesa de la Real Federación Española de Fútbol. Evidentemente las hemos puesto encima de la mesa de estas dos organizaciones porque son las que creo que junto con nosotros, pero evidentemente ellos tienen que liderar, puedan escalarlo a los ministerios correspondientes y se puedan desarrollar, pues en algunos casos el tema de la ley del juego, en el caso de la ley de mecenazgo, o el caso, como comentaba, del régimen de cotización especial, hablando con el Ministerio de Trabajo, ¿no? Es decir, nosotros esperamos que sea lo antes posible. Llevamos detrás de ello mucho tiempo y esperamos que sobre todo este año, a raíz de todo lo que ha ocurrido, pues al final se pongan los medios para acelerarlo, porque creo que ahora si antes era importante, creo que ahora adquiere mayor importancia. Muy bien, bueno, pues una pregunta para Paco. Julián Linares dice, Madrid y Miami son dos ciudades hermanadas y con mucha relación empresarial y profesional y ahora también unidas por el fútbol con la Academia de Atlético de Madrid. ¿Hasta qué punto estaríais dispuestos o os apetece trabajar en un hermanamiento y desarrollo de fútbol base entre Madrid y Miami, pues a nivel formativo, de clinics, de competición, de intercambio? ¿Te parece la idea? Te la lanzan desde el otro lado. Paco, para ti. Pues vamos a decir, yo recojo, como estamos en el fútbol, recojo el pase y para rematarlo a gol y, lógicamente, en un mundo globalizado, sin fronteras y, sobre todo, hablando de formación y de fútbol, saben en dónde tienen su casa, la Federación de Fútbol de Madrid. Estupendo. Bueno, pues vamos con otra pregunta que nos ha llegado para Kiri. Kiri, ¿cómo ha afectado el parón a toda la situación, la que hemos vivido y la que todavía vivimos, insistimos, saliendo ya de ella, a la expansión internacional de la Academia? ¿De qué manera afecta también a la inscripción y al movimiento de jugadores internacionales? Entiendo que mucho, claro. Sí, lógicamente ha afectado mucho a los distintos países, dependiendo también de la medida las medidas que cada uno de ellos han adoptado. Nosotros hemos hecho seguimiento desde Madrid en el día a día de todos los proyectos que tenemos fuera, tanto en China como en la India, en Israel, en Panamá, en México, recientemente también en Canadá. Hemos mostrado máxima solidaridad, lógicamente, entendiendo las situaciones que cada uno de ellos estaban afrontando. Pues por un lado ha habido apoyo, como os decía, en todo lo que era el seguimiento y la gestión de la parte de los jugadores asociados que forman parte de nuestra estructura fuera, y por el otro, pues también negociaciones de carácter económico para un poco entender y buscar la manera de poder seguir manteniendo vivos los proyectos, pero entendiendo las situaciones y las necesidades que cada uno pueda tener, porque son comunes. Y por eso a día de hoy pues estamos a la expectativa de poder seguir también en los otros países y de reanudar la actividad deportiva. Y a nivel internacional, lo único que hemos intentado hacer a través de iniciativas como las que estamos llevando a cabo a día de hoy, poder llegar por medio de lo que es Internet y web, a hacer todo lo que hacíamos aquí en Madrid a nivel presencial, con el apoyo de todos nuestros coordinadores, que la verdad que se han esforzado muchísimo para mantener y gestionar todo lo que es Madrid, que es mucho, pero también todas las necesidades que nos venían de fuera. Entonces, igual que habéis comentado también por nuestra parte, evidentemente en un club más grande, con las dificultades que tiene un club grande con respecto también a los pequeños, a día de hoy manejamos distintos escenarios. Es lo único que se puede hacer, distintas previsiones con varias situaciones que se pueden dar en el futuro, dependiendo de la competición, de cuándo reanuda o incluso en el escenario, digamos, más complicado o más pesimista en ese sentido de no reanudar. Pero ahí seguimos trabajando, porque nuestra obligación es encontrar siempre fórmulas para mantener activa nuestra actividad. Muchas gracias. Y una pregunta para Paco. Paco, una pregunta muy directa. Los campus de verano del fútbol, ¿qué va a pasar con ellos? Entiendo que complicado, ¿no? Bueno, yo estoy viendo que hay algunos campus que salen, es complicado. Pero lógicamente todo con cuidado se puede hacer, pero hay que tener un cuidado muy exhaustivo. Es decir, no podemos jugar ni podemos caer en ir deprisa cuando no tenemos que ir deprisa. Campus sí, pero con mucha seguridad, poca gente, medidas sanitarias y obedecer siempre a nuestra Consejería de Sanidad, que nos han dado un ejemplo de compromiso, y los sanitarios nos han dado un ejemplo de ser héroes y de sacrificio por los demás.
no echemos por tierra a veces las cosas de estas. Bueno, pues yo creo que hemos dado un repaso muy importante a esa competición, la MadCup, como banderín de enganche, y con ella hemos hablado de todo el retorno del fútbol base. Hemos tenido a Antonio Zapatero durante un buen rato en el que nos ha explicado cosas muy interesantes y cómo están trabajando casi en directo. Le hemos podido ver trabajando para esa vuelta a la normalidad, que según ha dicho va a ser diferente. Vamos a tener que tener reguladas muchas actividades, entre ellas la vuelta al fútbol. Hemos intentado tener todos los perfiles y desde luego lo hemos conseguido. Ha sido un repaso muy interesante. Lo primero, agradeceros a todo uno a uno, a Miguel Ángel el primero por haber contado conmigo, con este modesto periodista que os ha echado una mano para intentar poner algo de luz en el tema del fútbol base. Miguel Ángel, gracias. Gracias a ti, Julio. Pues Paco Díez, también presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, muchísimas gracias. Me reitero las gracias a vosotros, tanto a Miguel Ángel como a Julio, como a todo este gran equipo. Y esto es empezar la casa por los cimientos, es decir, empezamos a mover el torneo del próximo verano. David, presidente de ProLiga, muchísimas gracias también por tu participación. Al contrario, el agradecido soy yo por la oportunidad que me habéis brindado. Muchísimas gracias. María Teresa Kiri, encantado de haber contado contigo y muchas gracias. Yo también, gracias Julio, gracias a Miguel Ángel, a todos. Encantada yo de haber estado con vosotros y de haber compartido nuestra experiencia y encantada siempre de colaborar. Así que vamos a por el 21-21 del año que viene. Claro que sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias a todos y les invito a ver la página, visitar la página de la MadCup para que, además de ver este vídeo, puedan seguir informándose de todo lo que hay alrededor de esta espléndida competición de fútbol, educación y valores. Muchísimas gracias. Ahí les dejaremos con ese vídeo en esa página web. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Hasta pronto.